Mientras tanto, denme un segundo, yo sé que ya empezó la grabación, nada más que tengo un detalle aquí. Bueno, ya está. Les decía que estamos estrenando aulas y pues bueno, estaba buscando el aula 6 y ahí tuvimos un detalle técnico y eso me hizo, pues bueno, tardarme un poquitillo el día de hoy en conectarme, pero ya estoy aquí con todo el ánimo. Ya es jueves y bueno, voy a tratar de hacer esta sesión muchísimo más interactiva porque el tema que nos atañe, pues es muy actual. La verdad es que hay que comprender la dinámica de qué se está entendiendo por posverdad y en ese sentido entender qué es lo que está sucediendo en las redes sociales, pero también fuera de las redes sociales. ¿Qué fenómeno está sucediendo en esta contemporaneidad democrática? Y pues bueno, cuáles son las problemáticas o por qué se está titulando de esta forma a algo que ya veníamos conociendo como pues bueno, la mentira política o la mentira simplemente o incluso como fake news, ¿no? ¿Cuál es la distinción en este sentido con estos términos, ¿no? Entonces, pues para poder comprenderlo hay que ver varias dinámicas y eso es lo que les propongo. Esta es una sesión que espero podamos ver algunos de los videos de los materiales que que he preparado, porque de alguna forma pues nos ayudan a comprender este fenómeno que no es tan reciente, pero que tiene, bueno, sus particularidades y que a partir de las redes sociales y la web 2.0 tiene características muy particulares. Bueno, voy a empezar a presentar. Entonces me dicen si se ve. ¿No? Esto, subirlo. Ok, ok, ok. ¿Ya saben? Bueno, pero me dejan ver si la puedo hacer más grande. Ya se puede ver. Un segundo. Denme un segundo, por favor. Ok, entonces ahí ya se ve la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro tema de hoy es política, crisis y posverdad, crisis y comunicación política. ¿Cuántos de ustedes, de, y bueno, en algún momento de nuestros familiares, amigos, etc., han compartido cierto tipo de información que a todas luces, pues es falsa, ¿no? Si nosotros conocemos bueno, algo de la nota que pues nos parece pues dudoso, ¿verdad? En este caso estoy poniendo aquí el ejemplo, ¿no? De un personaje que ha protagonizado, y yo creo que muchos posiblemente, pues luego lo identificaron, veo a Mauricio ya con una sonrisa, ¿verdad? Y dice, ¿qué onda con esto, no? Pero a lo mejor Elizabeth, a lo mejor Ana Sofía, pues no, nunca han visto a este personaje, ¿no? Ni lo identifican. Sin embargo, pues bueno, sucede que este personaje ha sido pues viralizado
y se le han atribuido pues diferentes éxitos o logros, y no solo en México, sino en Argentina, en Colombia, en España. Y bueno, no es esta persona, este muchacho que aparece eh, eh, en estos tweets, en estas comunicaciones, pues es un personaje que hace contenido para adultos, pero pues bueno, le han nombrado de diferentes formas y le han agregado, como mencionaba, pues diferentes atributos, ¿no? Éxitos o logros. Entonces, bajo estos éxitos, estos logros, pues bueno, se ha hecho, ¿no? Pues un contenido en el cual pues se busca viralizar y hacer que pues varias personas tropiecen. Y lo cual pues causa risa, ¿no? Porque aquel que ve pues que un familiar o uno mismo comparte estas imágenes, ¿no? Estos posts, pues resulta gracioso porque no faltará quien diga, oye, pues mira, pues resulta que estás compartiendo, ¿no? Algo que no es, esa persona no es un médico, esa persona no tiene algún logro deportivo, esa persona no venció el cáncer, pues simplemente se trata de una broma de mal gusto, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos pues este tipo de contenidos que pues se están compartiendo. Sin embargo, aquí lo que quiero pues no solo es pues que nos reamos un poco tal vez de pues estos contenidos que se están viralizando. Aquí lo que llama la atención es el hecho que en muchas ocasiones vemos algo, lo leemos y sin consultar la fuente, sin observar quién es el que lo está posteando, sí, sin considerar cuál es el contexto, simplemente lo compartimos, simplemente le damos retweet o simplemente le damos compartir, hasta que pues posteriormente alguien nos dice, oye, caíste en una fake news, caíste en una nota falsa. Y esto pues no solo es de algunas personas que pues digan por la rapidez de la información lo comparten, incluso personas que en algún punto se pudiera considerar están más informadas de diversos contextos políticos o sociales, caen en estas fake news o estas noticias falsas. Aquí, pues bueno, les traigo pues algunas notas, bueno, perdón, algunos posts de personas pues sí, interesantes, ¿no? Que han caído. El expresidente de la República, Vicente Fox, cayó, el senador, diputado, que es Sergio Mayer, ¿no? Quien también pues cayó, ¿no? Y compartió este contenido, pero incluso Denise Dresser en algún momento pues cayó ahí dándole un like, un corazoncito, ¿no? Para apoyar a esta persona. Entonces, vemos cómo la viralidad de la información nos está haciendo que caigamos constantemente en este tipo de contenidos, que bueno, en este caso, pues se sabe que es información falsa y lo que se busca es, pues, generar, ¿no? Esta vacilada, ¿no? Donde, ay, mira, ¿no? Compartió algo y no sabía que es algo de adultos, ¿verdad? Pero, pues bueno, veremos que, pues este fenómeno va más allá simplemente de la risa, de la circunstancia, del meme, ¿no? De la carcajada. Fíjense, aquí les traigo otro video. Este es un video que se subió en el cual pues se señalaba que en el Polo Norte se podía apreciar la velocidad con la cual pues la luna giraba alrededor de la Tierra. Entonces, lo sorprendente de este video era la dimensión de la propia luna. Entonces, vamos a verlo. Fíjense, ¿no? Era algo espectacular, ¿no? Así como, wow, ¿viste cómo se ve la luna en el Polo Norte? Está increíble, ¿no? Y muchísima gente le dio repost, retweet en el TikTok, no sé cómo se llame, y pues bueno, este video se viralizó. Nada más que si nosotros nos damos cuenta, percibimos que, pues bueno, la luna, pues por la cercanía, tiene un tamaño muchísimo mayor que el Sol.
Sin embargo, sí existe bastante desproporción. O sea, si observamos regularmente el cielo, nos daremos cuenta que aunque estemos en el Polo Norte, no podríamos tener esa óptica de la luna. Es decir, hay una desproporción descomunal del tamaño de la luna. Ahora, este video se acompañaba también de una descripción del creador. El creador dijo que, pues bueno, lo hacía porque él es un especialista en efectos especiales. La intención de este video era, pues bueno, mostrar su trabajo como especialista en efectos especiales. Pese a que esta persona, pues había señalado que, pues se trataba de su trabajo, el contenido se viralizó y no faltó quien, pues, tomara el video, lo descontextualizara y señalara o apuntara lo que ya he comentado anteriormente, que así se veía la luna en el Polo Norte. Sin embargo, pues, bueno, muchos lo creyeron, e incluso, pues, bueno, no faltó quien quisiera ir al Polo Norte a ver la luna con estas dimensiones. Vamos a continuar. Ahora, fíjense, esto es algo que pues todos tal vez han recibido en algún momento. Eh, se trata se trata de algo que se conoce como deepfake, y esto es una inteligencia artificial que toma el rostro de una persona y hace que, pues bueno, esta module la voz de tal forma que parece que la persona que está en la foto es quien está hablando o en este caso cantando. Fíjense. Perdón, vamos a quitarles. Ahí está. Y esto es como muy, ay, qué simpático, ¿no? Simpático, ¿no? Ah, ¿no? Pero fíjense, o sea, no solo candidatos, ¿no? Sino que también podemos tener, ¿no?, a los presidentes, a los gobernantes de todo el mundo cantando esta canción, ¿no? Se los dejo porque está simpático, ¿no? Ya sentimos que es jueves, ¿no? Con esa canción. Ya estamos preparados preparándonos para el fin de semana, ¿verdad? Sobre todo porque va a ser largo. Bueno, aquí pues es claro que los gobernantes del mundo pues no se reunieron para cantar esta melodía, o sea, no existía ningún propósito. Ya con un previo conocimiento que tenemos del hecho de que existen inteligencias artificiales que llevan a que pues las personas no puedan parecer que están cantando una canción o que están diciendo algo, pues bueno, entendemos que pues, es una broma, es un chascarrío. Sin embargo, pues al inicio de este tipo de tecnologías, pues era muy común pensar, y fíjense, sucedió en el caso de Barack Obama, quien pensó que efectivamente era el propio Obama el que daba un mensaje. Entonces, no estamos exentos de que suceda esto de nueva cuenta, que alguien tome estas tecnologías faciales, ¿no?, para generar algún tipo de contenido o un mensaje en específico que pueda llamar o incitar con algún fin político, ¿no? Todos estos ejemplos, pues nos están hablando de contenidos que se están viralizando en redes sociales, ya sean textos, ya sean videos, ya sean estas tecnologías artificiales, pues lo que tenemos son contenidos que apelan a la falsedad. Ahora, esto pues les decía yo, pues podemos considerar que pues bueno, si tenemos cierto contexto, comprendemos que es falso, pero si no lo tenemos, pues resulta más complicado. Ahora, la posverdad es algo que va mucho más allá. No es solo comprender que el contenido es falso, es buscar un contenido que dé veracidad en apariencia
a lo que muy en el fondo sé que tal vez es mentira, pero que quiero que sea verdad. Y eso tiene también que ver con un sesgo cognitivo. En la actualidad se genera tanta cantidad de información que tenemos información para verificar cualquier cosa. O es más, a la Homero Simpson, como lo veremos, tenemos información para verificar lo que otros no han verificado, así de incongruente. Podemos, en la actualidad, creer que la Tierra es plana y buscar información que nos dé la razón. Podemos, claro, buscar información con otro grado de veracidad que nos confirme que la Tierra no es plana. Es más, ni siquiera esférica como tal, ¿no? Tiene sus curvas. A ver, explícame un poquito, Mauricio, por qué dices que sofista. Si va por ahí un poco, quiero escucharte. Sí, porque el sofista era precisamente aquella corriente filosófica en donde alguien quería justificar una realidad, pero con argumentos erróneos o absurdos, que no tenían como que sustento, pero que era tan hábil el orador que le encontraba cuadratura al círculo y era convincente. Sobre todo lo que era preponderante era la convicción con la que se argumentaba pues una falsedad, algo que no era cierto. Gracias. Sí, efectivamente, va por este lado. Veremos que este fenómeno, ¿no? Del convencimiento, del autoconvencimiento a través de las mentiras, no es un fenómeno de la actualidad. Es algo que, pues bueno, hemos encontrado a lo largo, ¿no? De la historia de la humanidad. Sin embargo, las particularidades de la actualidad es que tenemos herramientas que dan o apariencia de veracidad a otro rango o a otro grado. Okay. Deme un segundo, Luis. Siempre me pasa algo en esto. Problemas con las nuevas aulas, es que estamos como acostumbrándonos a este uso de aulas físicas, donde pues realmente antes, pues no, la virtualidad nos había hecho mucho bien a todos. Pero bueno, actualmente pues tenemos también que ocupar estos espacios físicos. Bueno, les mencionaba, sí, efectivamente, Mauricio, pues no es algo reciente el uso de, pues, de mentiras, ¿no? De discursos para, pues, seducir a la sociedad y, pues, hacer valer lo que consideramos como verdad, ¿no? Bueno, hacerles ver a otros la verdad que nosotros estamos demostrando. Fíjense, después de ver estos contenidos que habíamos señalado que, pues, evidentemente podíamos rastrear o de alguna forma eh, analizar para ver si eran verídicos o veraces o falsos, pues bueno, ahí era muchísimo más sencillo, ¿no? Decir, bueno, pues no es posible ver a los presidentes,
pues la luna tal vez no se ve de ese tamaño, aquí estamos viendo que, pues cuál es la fuente para decir que este niño pues tuvo estos éxitos o estos logros, ¿no? O porque superó esta enfermedad, es posible rastrear la fuente o apreciar cuáles son los errores en esta información. Sin embargo, en la era de la posverdad, algo que también puede parecer interesante, que es lo que mencionaba, el hecho de poder verificar lo que yo considero como verdadero. Y es más, encontrar información que valida mi punto de vista. Nosotros si encontramos, si entramos a alguna red social donde se esté comentando este caso de el metro de la Ciudad de México, vamos a encontrar dos posturas. Una postura respecto de, pues bueno, ¿realmente existe sabotaje en el metro? O por el otro lado, pues una postura que nos plantee la idea de que existe un sabotaje en el metro. Ahora bien, también podríamos tener una perspectiva en la cual podríamos considerar si se trata de sabotaje o falta de mantenimiento. Sin embargo, cual sea de las posturas que tengamos, puede que encontremos información que valida nuestro dicho. Y en redes sociales vamos a encontrar un fuerte debate, una fuerte polarización en torno a estas posturas. El metro le falta mantenimiento y vamos a encontrar noticias y vamos a encontrar hasta estudios, ¿no? En el cual pues plantean la idea de el mantenimiento que se tenía que dar al metro, con qué frecuencia, qué es lo que se necesita, cuando se reportaron daños, etc. Pero también vamos a encontrar información que valide que existe sabotaje en el metro y que en consecuencia es necesario que esté la Guardia Nacional en las instalaciones para resguardar que no exista otro sabotaje que posiblemente va en una dirección política. El día de ayer, cuando estaba revisando, pues, cuál tema podríamos presentar como posverdad, pues me encontraba con cantidad importante de conversaciones, es más, todavía sigue siendo en cierta forma tendencia en Twitter, con posicionamientos de, hay un video donde se ve que los trabajadores aceptaron un pago para que sabotearan el metro. Y eso lo hizo pues un grupo de personas que no son afines al gobierno federal y al gobierno local. Ah, pero también encontramos pues posicionamientos en contra, información. Ah, no, resulta que hay un video donde se demuestra que pues no existe mantenimiento al metro desde hace mucho. Es más, podemos rastrear notas periodísticas en las cuales se habla de la necesidad de que el metro, pues bueno, tenga su mantenimiento. Ahora, pues también podríamos encontrar ciertos enfoques periodísticos que pues tal vez puedan nutrirse de mayor información, los cuales nos planteen el hecho de que, pues bueno, el metro, por el uso que ha tenido, por las circunstancias tal vez atípicas, etc., y bueno, un caldo de cultivo de circunstancias llevan al estado actual que tienen las instalaciones y que están pagando los usuarios, ¿no? Las situaciones que están ocurriendo. Entonces, de esto se trata la posverdad, de una situación en la cual estamos produciendo información a una velocidad tan importante y tan rápida, en la cual, pues bueno, estamos generando contenidos que muy difícilmente podremos verificar, de dudosa procedencia, pero que nos sirven como fuentes y van a validar la postura que nosotros tengamos. Así que en este mundo de posverdad pareciera ser que hay cabida para que todos podamos decir cualquier cosa, podamos creer cualquier cosa y tengamos razón. Ese es el problema de la posverdad. Adelante, Mauricio. Y creo que también aquí se apertura un acto lesivo. Ajá. Porque hoy Sí, muchísima gente se valida con libertad de expresión e inclusive hay teorías que las argumentan como del conocimiento, en donde dicen, esa es tu verdad, esta es mi verdad. Y más aún cuando dicen todavía, pues no existe una sola verdad, hay muchas verdades y la verdad no es absoluta y nadie es dueño de la verdad.
creo que son puertas en donde pues a la democracia se le puede atacar de una forma muy lesiva. Gracias. No, gracias a ti. Efectivamente, Mauricio, me parece que la democracia y el devenir histórico propio de la democracia, de la protección de libertades, aunado a estos fenómenos comunicativos, llevan a estos puntos de quiebre en los cuales, como bien mencionas, pues existe la posibilidad en la cual defendamos, ¿no? Cada quien, pues lo que cree, ¿no? Al punto donde, pues es evidente que incluso hay contenidos que no solo son negativos, contenidos que son ofensivos, contenidos que son antidemocráticos, ¿no? Pero que se justifican en la libertad de expresión, ¿no? Pero que realmente también su intención no es ser democráticos, no es dotar de mayor democracia, al contrario, es ir en contra de la democracia. Hay discursos de odio que se buscan amparar en la libertad de expresión, que se buscan divulgar bajo la idea de que, pues bueno, en la actualidad y la modernidad y la tutela de los derechos y bajo estos mecanismos, cualquiera puede usar las redes sociales con el fin que desee, aunque ese fin, pues puede atentar contra el tejido social, contra la propia democracia, contra un gobierno, ya pongámosle, ¿no? Puede ser bueno o malo, etc., no sé cómo juzgarlo, ¿no? Dependerá del contexto, pero también en esa, ahí existe un posicionamiento y eso lo analizaremos. Bueno, pero sí un poquito, ya saben que siempre me gusta como definir de lo que estamos hablando, siempre es algo que hago, porque la verdad es que muchas veces creo que estamos hablando de términos, pero pues bueno, siempre ayuda tener claro qué es lo que se entiende por, ¿no? Lo que estamos señalando. Bueno, ¿de qué hablamos cuando señalamos posverdad? Bueno, el término ya se había utilizado con anterioridad. Sin embargo, en 1992, este autor novelista que se llama Steve Tesich utilizó el término de posverdad para hablar sobre una verdad incómoda detrás del escándalo del Watergate. El Watergate, como ustedes saben, pues bueno, fue este escándalo en el cual pues el presidente Richard Nixon, ¿no? Pues mandó a un equipo de espías a las oficinas del partido contrario a buscar información. Ahora, la cuestión, pues bueno, esto llevó a la destitución del presidente, su renuncia, pero también de fondo existió la cuestión de que se revelaron documentos confidenciales. Y muchos de estos documentos confidenciales iban en contra del sentimiento de los norteamericanos, como el hecho de que la guerra de Vietnam no tenía justificación alguna. Sin embargo, pues bueno, encontramos personas que pues al haber estado en el conflicto o tener un sentimiento patriótico, negaban estos documentos como verdad. Entonces, pareciera ser que aunque se les revelaban documentos, pues las personas los ignoraban. Y era contradictorio porque la verdad era tan fuerte que se prefería mejor la mentira a la verdad. Aquí hay una película de Rafael Inclán que se llama El héroe desconocido, está en YouTube y es muy curiosa porque apela también a las mentiras, ¿no? Que dan consuelo y es más, incluso a veces pues generan pues ciertas expectativas sociales, ¿no? Emotivas y de logros, ¿no? De éxito, de progreso. En esta película, pues bueno, se trata de que se inventa un personaje ficticio, el cual, pues bueno, es proveniente de un pueblo, ¿no? Que tiene pues cierta marginalidad. Este, sí, si quieres te la paso, Mauricio. Después te mando la biografía, ¿vale? Y bueno, la cuestión está en que este personaje, pues se revela que es ficticio, pero como llevó cierto progreso, pues la gente prefiere creer que o bueno, prefiere creer que aunque sabe que es falso, pues que es verídico, que existió. Y lo mismo pasa, ¿no? En un capítulo de Los Simpson, ¿no? Donde tenemos que Jeremías Springfield, pues es un corsario. Pero como es la base de el pueblo, es lo que le da el espíritu,
pues esa mentira tiene un sentido. Eso sería la posverdad. Darle sentido a la mentira por algún propósito, porque puede ser consolador, porque puede ser emotivo, porque puede que a partir de eso creamos que, pues bueno, es mejor la mentira que la verdad. De ahí, pues apelaba esta perspectiva de Steve Tesich. Ahora bien, quiero señalar que Tesich señalaba antes, los dictadores debían trabajar duro para suprimir la verdad, pero nosotros, con nuestras acciones, les estamos diciendo que eso ya no es necesario. Como seres libres, hemos decidido libremente que queremos vivir en el mundo de la posverdad. Lo que advierte Tesich también es esta parte, ¿no? En muchas ocasiones se hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, de cómo el Estado monopolizaba la información y como lo vimos en la forma de creación de las corrientes de información en épocas de las redes sociales, pues bueno, se hacía una agenda setting, ¿no? O se manipulaba a los medios para que se divulgara cierto tipo de contenidos. Lo que Stesich advierte con esta posverdad es que pues los gobiernos pareciera ser que ya no necesitan de estos mecanismos, de estos aparatos ideológicos. El propio ciudadano sucumbe ante la mentira. Ya no quiere la verdad. Requiere contenidos que le son cómodos, que le son satisfactorios. Y pues bueno, aunque somos libres, preferimos vivir, como dice Tesich, en el mundo de la posverdad. Y pareciera que somos muy ajenos a estas circunstancias que está advirtiendo Tesich, pero la realidad es que no, constantemente buscamos información que nos reconforte, que valide nuestras decisiones. Buscamos información que valide que la opción política que yo creo que es la adecuada, en verdad es la adecuada. Buscamos que si nosotros creemos, ¿no?, en que la Tierra es plana, pues buscar información que pues nos haga creer que la Tierra es plana. Y esto tiene que ver con sesgos cognitivos, porque incluso cuando encontramos información que niega la verdad que tenemos, que creemos, consideramos que no es válida, que es parte de un complot, que es parte de una manipulación, de un plan mundial del cual nosotros somos los únicos agentes así como a la Matrix, a la Neo, que despertamos a la realidad. Consideramos que somos los únicos críticos, ¿no? Como yo soy crítico, no me voy a vender que esta realidad es así, ¿eh? Y nos convencemos. Son grandes problemas. Bueno, continuando con esta parte de la definición, en 2004, Ralph Case proclamó la era de la posverdad con este libro, ¿no? De Post-Truth Era, ¿no? El considerar que estamos perdiendo el sentido del estigma vinculado a la mentira, es decir, que nos moleste la mentira, lo que significa que las mentiras pueden decirse con total impunidad. También, pues ya vamos a esta consideración de, pues bueno, es falso, no me molesta. ¿Por qué? Porque no me molesta validar la información. No quiero validar la información, no tengo tiempo para validarla. En ese sentido, pues bueno, también ocurre otro fenómeno y es el hecho de que si la ciudadanía no valida la información, si no nos estamos preocupando por verificarla, pues sucede que hay alguien que puede, como vimos al inicio de esta clase, de esta sesión, pues observar que pues puedo manipular la información y es más, puedo, como lo hicieron algunos regímenes autoritarios o totalitarios, y es más, incluso la propia democracia, pues apelar a cierto espíritu, apelar a los sentimientos y en consecuencia buscar un objetivo político. La raja política puede estar presente en este embellecimiento de la información, en esta información en la era de la posverdad. Bueno,
Como mencionaba, pues este problema no es para menos y la verdad es que nos lleva pues, a repensar bastante qué es lo que está sucediendo. Aquí nada más quiero, finalmente para terminar este tema, el hecho de que, pues bueno, en muchos estudios y textos que van a buscar sobre posverdad, encontramos que, pues bueno, se cita que en 2016 este famosísimo diccionario planteó que pues era el año de la palabra posverdad, ¿no? Advirtiendo que pues bueno, por posverdad se tenía que entender pues hechos objetivos, que los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción, a las creencias personales en el modelaje de la opinión pública. Entonces, así lo definió este diccionario. Posteriormente también vendrían otras definiciones, como puede ser el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la cual también planteó la idea de una información distorsionada de manera deliberada que buscaba la manipulación de creencias y de emociones. Pero bueno, terminando este señalamiento, pues bueno, este hombre me parece muy interesante, es un filósofo, Dario Stanhouse-Raber, espero haberlo pronunciado bien, el cual, pues bueno, nos habla de qué estamos entendiendo sobre posverdad. Lo que me parece clave para entender la posverdad es que aunque la verdad no exista, se generan como consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en ese lugar. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le sirve, porque entrama con sus intereses. ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera esa posverdad? En el mundo de los medios, me parece que opera de una manera muy, digamos, que es posible de ser explicada tomando un concepto de Foucault. Es imprescindible para entender cómo funciona el poder. Foucault trata de correrse de una concepción represiva del poder. Es como si Foucault dijese, digamos, quieren entender cómo opera el poder hoy, el poder no reprime, sino que normaliza. Miren qué cambio en nuestra idea de poder, qué diferencia. No es que viene el poder y dictamina lo prohibido y lo permitido, sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar, haciéndolo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de normalización. Van construyendo formatos de pensamiento, no información. La información es lo de menos. Los contenidos fluyen por todos lados. El tema son los dispositivos, las estructuras con las que pensamos la realidad. A veces uno tiene la sensación que la realidad ejecuta lo que los medios establecen como formatos de pensamiento. Me fui a la mierda, ¿no? Me fui a la mierda, conceptos abstractos, pero voy a dar 4 ejemplos concretos. Primero, pensamiento binario. ¿Sos macho o hembra? ¿O sos K o anti-K? O sea, no hay matices. Matices no significa ser independiente, toda esa paja, ¿no?, de la independencia, que tampoco funciona en este contexto. Matices significa ser, digamos, ser contaminado por todas las posiciones existentes. Entender que nada es definitivo. La segunda característica es la exaltación de todos los estados de ánimo. Vieron que lo que los medios consiguen es que nosotros nos creamos que estamos adentro de una película casi, ¿no? Yo lo llamo el efecto telenovela. Si hay un problema de tránsito, es que vas a perder el día arriba del colectivo. Si hay un conflicto de inseguridad, que tenés que salir armado de tu casa. La exaltación de los estados de ánimo es una, digamos, de las situaciones, de los dispositivos, diríamos, ¿no? Porque dispone nuestro ánimo
más, digamos, al servicio de lo que, de lo que el poder necesita que de lo que nosotros después vivimos. La rapidez en el lenguaje y en los tiempos, me parece que son dos características que hacen a cómo los medios normalizan. Para Foucault, la normalización tiene que ver con el hecho de que una norma se establezca como si fuese normal. Gente, me imagino que si están acá, todos estamos de acuerdo que normal no hay nada en este mundo. Si algo es normal, ¿sí?, es porque proviene de una norma. Y si hay una norma, alguien la puso, ¿eh? Y alguien la puso porque le arma, porque le conviene, porque le sirve. Bueno, son interesantes, ¿no? Las ideas que nos viene a poner Darío, ¿no? En cuanto a la posverdad, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, nos trae a colación el hecho es de que la información también la estamos buscando por, como dice él, ¿no? Porque nos cuaja, porque nos hace sentido. Y estamos llegando a un punto donde la cuestión no está en que el Estado, como él bien señaló, nos está dominando, sino más bien está comprendiendo que tenemos atajos cognitivos para ver las cosas de una o de otra forma y que podemos utilizar esos atajos cognitivos que tenemos todos para crear una información que pueda ser útil. Ya no se trata simplemente del hecho de controlar, sino de colocar justamente a las personas información que les haga sentido, que les provoque algo interior y que digan, wow, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Pues los inmigrantes me están quitando mi trabajo. Pues bueno, es que hay personas que no le echan ganas, ¿no? La cultura del esfuerzo. Es que yo sí me lo gané. Es que si no eres azul, pues tienes que ser amarillo o rojo. Y así vamos sectorizando y haciendo, creando información que haga sentido a ciertos grupos determinados. Y fíjense, en la época de los algoritmos es muchísimo más fácil encontrar públicos. ¿Quién cree igual que yo? ¿A quién le gusta igual el synth pop o el EBM o el rock and roll o la salsa? ¿A quién le gusta, no? Ir a bailar. ¿Quién es fan ha sido de un club? ¿Quién es otaku, no? Y así vamos creando contenidos especializados, pero esos contenidos especializados, pues bueno, lo que encontramos es que, pues bueno, también en esta era de la posverdad, pues lo que están llevando es que nosotros mismos contribuyamos a ser parte de este fenómeno. Ahora, cuando nosotros hablamos de posverdad, pues vamos a encontrar una cantidad importante de referencias sobre qué estamos hablando y en realidad es que el fenómeno no es claro para todos. Sí tenemos más o menos algunas directrices, pero aquí lo que estoy tratando yo es de sintetizar, pues, en términos, ahora sí que en algunas premisas, de qué estamos hablando o a qué hacemos referencia al hablar de posverdad. Primero, hablamos de verdades bajo desconocidos estándares de veracidad. Hay un texto que suelo citar muchísimo, que es Creer, Saber, Conocer, de Luis Villoro, porque me parece una obra relevante. ¿Cuál es la diferencia entre lo que creemos, lo que sabemos y lo que conocemos? Tiene que ver con estándares de validación del conocimiento. La creencia sí tiene algo de verdad, pero es algo que no hemos corroborado. Creemos y es más, podemos dar justificaciones de por qué creemos, pero no es una información validada o verificada. No tiene estándares de verificación. O es más, o estándares científicos, si lo ponemos en ese sentido. El conocer si apela a algo que conocemos. He leído, tuve contacto, fui a una conferencia, en una presentación, vi un video,
Y pues ya podemos decir, bueno, conozco, digo, sé a raíz de eso. Y el conocer, pues bueno, ya implica un grado de experiencia. Cuando nosotros hablamos de posverdad, ya no hablamos de grados de validación o de verificación, de cientificidad del conocimiento. La ciencia es una herramienta perfectible, claro, pero es la mejor que existe para validar nuestra realidad, las experiencias que tenemos, lo que deseamos conocer. Cuando hablamos de posverdad, tenemos claro que la veracidad, que los estándares de veracidad están muy en tela de duda. ¿De qué te valiste para, pues, hablar de que ese hecho era cierto? De una encuesta, ¿sí? ¿Y cuál era la metodología? ¿Quién la hizo? ¿Cuándo la aplicó? ¿De qué forma? Adelante, Mauricio. Allí, por ejemplo, se me ocurre muchas de las veces también en el tratar de legitimar en la democracia pudiera también en algunos casos atentar contra derechos políticos, ¿no? De algunos actores, porque por ejemplo, si quisiéramos validar la formación de algún agente, de algún representante de elección popular, pues muchas de las ocasiones, pues no tienen así como que un sustento de cientificidad, no tiene como que las fortalezas académicas para poder presentar una iniciativa de ley o poder tomar una decisión de relevancia en materia de seguridad. Entonces, porque pues ¿cómo se legitima su capacidad científica o de conocimientos? Porque pues además, pues ellos argumentan que no es un requisito que sea exigible por la sociedad, ¿no? O por una comunidad, el que tengan una formación determinada. Muchas gracias. Sí, fíjate en esto que señalas justamente incluso, ¿no? En esto que habla sobre el perfil que pueda ser adecuado respecto de un representante de elección popular. También hablamos cómo en ocasiones, pues bueno, en esta era de la posverdad, vamos a encontrar que, pues, información que valide el hecho de, pues bueno, lo que necesitamos es alguien que sienta al pueblo, ya después vendrán las capacidades, ¿no? Así es la realidad, ¿no? Es el hijo, y fíjense, regresamos a esa época, es el hijo del sol, ¿no? Este, y entonces, como es el hijo del sol, pues ya porque sí, ¿no? Tiene las cualidades necesarias, ¿no? Pero es interesante lo que es, porque sí, en verdad empezamos a validar, ¿no? Y empezamos a dejar de lado los estándares de veracidad. Ahora, ¿de qué también estamos hablando? De cierto grado de alta intención de distorsión. Detrás de la posverdad está el interés de distorsionar la información. Algo así cuando hablamos de la calumnia, pues que la calumnia, ¿cuál es? Existe una intención de difamar. Bueno, aquí no existe la intención de difamar. Aquí existe la intención de distorsionar con alguna finalidad la información. Esto no se debe de olvidar, porque aunque se considere que no se está, aunque el que presente la información considere que no tiene alguna finalidad, sí es muy posible, como veíamos en el video de Darío, es muy importante que sí hay alguien que está poniendo ese contenido con un sentido. Hay un sentido en divulgar esa información distorsionada. También existe una apropiación de la realidad. ¿Qué es una apropiación de la realidad? La realidad es como yo la veo, como yo la siento, y tiene que ver con lo que sigue, validar la subjetividad como objetividad. Desde mi perspectiva, lo que yo veo es válido, y es más, en algún momento es lo único válido. Si tú ves el fenómeno desde otra forma, desde otra perspectiva, con otra caracterización, tú estás equivocado. Ahí viene el ejemplo del elefante, ¿no? Que hay alguien que toca la trompa, hay alguien que una pata, ¿no? La panza, ¿no? La parte de arriba, las orejas, la cola, y todos tienen una perspectiva diferente de lo que es un elefante. ¿Están equivocados? No, simplemente la apreciación apela solo a una parte del fenómeno, del fenómeno de estudio.
Y en este caso de la posverdad, lo que encontramos es que existe una apropiación de la verdad, de la realidad. La realidad es la que yo digo, la que yo pienso, como yo la aprecio. Y entonces esa subjetividad no está pensando que es subjetiva, está pensando que es objetiva y se está mostrando como única. Ahora, también puede suceder que se crea una realidad alternativa de la verdad. Bueno, y ahí es como una volatilización de la verdad. Pues tanto tienes razón tú como tengo razón yo. Sí, nada más que pues se va a aquilatar de forma distinta esa verdad. Quien tenga una mejor posición, pues puede hacer que su perspectiva de la realidad tenga mayor peso. Fíjense, aquí aunado al anterior también está esta situación de descalificar desde la evidencia propia. Tú estás mal porque estás sintiendo que es un árbol. Yo estoy bien porque veo que es un objeto blando. Y entonces yo voy a descalificar. O estás desde mi postura o no estás conmigo. Y esos son posicionamientos frecuentes. ¿Eres de los buenos o eres de los malos? ¿Estás a favor de un mejor país o en contra de un mejor país? ¿Estás a favor de este programa o en contra de él? Y bueno, a veces en ocasiones, bueno, en ocasiones pues nos lleva también a cuestiones de moralidad. ¿Eres bueno? Pues únete acá. A eso va apelando la idea de la posverdad, a la manipulación de estos grados. Y digo, no crean que lo que estoy diciendo es algo descabellado. Tenemos el ejemplo claro de Corea del Norte, ¿no? Que no es una democracia, pero bueno, ahí tenemos ese claro muy ejemplo de cómo se apela a esta monopolización, a la descalificación, a crear una realidad alternativa, a una apropiación muy particular de la realidad, donde solo los que viven en Corea del Norte entienden un mundo que no es el mundo en el que todos vivimos. Por ahí va esta idea, y fíjense, la posverdad no es única de las democracias, ¿no? Es un instrumento que se utiliza en muchos lados, pero en las democracias, pues va siendo de interés. Ahora, ¿es una estrategia? Pues sí, también forma parte de una estrategia, y esto se lo dan las redes sociales. Ahí teníamos, ¿no? Al Partido Verde, ¿no? Divulgando, pues noticias, ¿no? Que les favorecieran. Claro, no era una circunstancia de posverdad, pero ahí veíamos una estrategia para alcanzar un fin político. Que influencers hablaran sobre un tema en específico, aludieran al color del partido, plantearan la idea de cambios o transformaciones a raíz de una plataforma que se identificaba con el verde y las actividades verdes, ¿no? Entonces, hay una estrategia en la desinformación. Capitalización, efectivamente, hay quien está capitalizando esas creencias. Eso que me hace sentido, eso que me motiva, hay quien lo capitaliza. Y Orwell también lo señalaba en la rebelión en la granja, ¿no? Cuando no recuerdo el personaje, ¿cómo se llama, no? Del caballo, que era el percherón, digamos, ¿no? El más fuerte, y era el que más daba, ¿no? Más entusiasmo tenía por la transformación. Era tan entusiasta, ¿no? Que se acabó su fuerza del entusiasmo que ponía para que la granja tuviera un entusiasmo. ¿Y quién capitalizó eso? Pues los cerdos, ¿no? Al final. Ellos fueron los que fueron capitalizando esa creencia, esa emotividad que tenían todos por la transformación. Eh, bueno, para ir terminando esta parte, se evidencian las diferencias y se presentan como mayorías. Aquí se plantea la idea de, pues somos muchos los que estamos a favor de esto. Y pues también ahí se recompensa a los seguidores. Tú estás con los buenos, estás con el equipo ganador, estás de la parte de los inteligentes, de los críticos, ¿no? Nosotros somos los críticos, qué bueno, ¿no?
Y esta suerte de estímulos, de recompensas, generan que como parte de esta estrategia ya no solo, pues existe un solo núcleo de creación de contenidos con estas características, ya también hay quien empieza a generar o viralizar estos contenidos. Lo viralizo porque lo creo más contenidos en este sentido porque estoy a favor de esta postura. Y bueno, finalmente, pues bueno, se recurre también al argumento de autoridad. Es porque lo dijo tal, es porque somos muchos, es porque el peso de la historia está de este lado. Y fíjense, no estoy aludiendo a alguien en específico, son argumentos que se están dando constantemente. Y no solo en un lugar geográfico en específico, no solo en una democracia. Aunque resulta preocupante que sea en las democracias, porque la finalidad en muchos casos atenta contra la propia democracia. Bueno, y decíamos, apelábamos a esta cuestión de comprender el tema, ¿no? Es un problema realmente de la democracia, es un problema que tenga que venir con este devenir histórico de las libertades, del hecho de que la ciudadanía tiene esta posibilidad de expresarse libremente. Eh, es algo que viene a vincular la democracia con esta era tecnológica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues si hacemos un recuento histórico respecto de la mentira como recurso, pues ya nos advertía Mauricio, ¿no? Pues incluso, ¿no? Desde la antigua Grecia podemos encontrar que la mentira ha sido un discurso, la distorsión de la verdad, el argumentar sin tener realmente argumentos, pues no es algo novedoso. Desde los griegos, pues se acusaba, ¿no? Decía el sofista, los demagogos, ¿no? Aquellos que sin tener realmente argumentos, pues aludían a los sentimientos, a las emociones, para, pues, convencer, para dirigir la opinión de la ciudadanía en un sentido en particular, pero pues si nosotros también damos un seguimiento histórico, encontraremos que el propio Maquiavelo apela al engaño como un recurso. En El Príncipe sabemos que plantea la idea eh, de que el príncipe debe ser como un zorro, hábil respecto a los mensajes, a lo que comunica, y que en algún momento también, pues bueno, se debe de hacer valer de posicionamientos que tal vez deba de romper. Tiene que recurrir a estos recursos como el engaño para, pues bueno, el bienestar del Estado. Siguiendo con esta ruta, también Voltaire plantea la idea de que la política es el arte de mentir. Señala Voltaire que pues entre los políticos si algo les caracteriza es el hecho de que mienten, constantemente están mintiendo. Y por lo tanto, quien domina este arte es un político. A su vez, si lo llevamos a otro tipo de regímenes, como los autoritarios, los totalitarios, encontraremos cómo pues también se han creado contenidos con la idea de pues diferir la realidad, crear una realidad alterna e incluso como decía Goebbels, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces se hace una verdad. Y ahí tenemos los ejemplos de Einstein en Rusia o Riefenstahl en Alemania, los cuales, pues bueno, son considerados directores importantísimos en estos regímenes porque buscaron a través del cine crear una conducta, un movimiento, una realización de los individuos que fuera acorde a la finalidad del grupo político en el poder. Pero, digo, cité a estos dos autores, pero también si nosotros vemos en un contexto democrático, en los mismos años aproximadamente, podemos encontrar el caso de Frank Capra.
Frank Capra también hizo lo mismo. Tenía unos videos que se llamaban, o produjo unos videos, ¿no? Por parte de encomienda del gobierno de Estados Unidos que se llamaron We White Fight, ¿por qué peleamos? Y era totalmente propagandístico, ¿no? La idea de ya llegaron los americanos a salvar al mundo, o sea, sí le debe mucho a Frank Capra, a esta perspectiva de, pues bueno, es que nosotros justificamos nuestro actuar porque somos los meros buenos, ¿no? Y también al interior pues estaba esta parte, pero claro, pues también se distorsionaba la realidad. ¿Cuál era la finalidad de fondo de las intervenciones o de las participaciones armamentistas de los Estados Unidos? O sea, también ha existido esta parte. Finalmente, pues lo que nos encontramos en la actualidad ya no es esta suerte de distorsión de la mentira. Encontramos un fenómeno que hemos apuntado es distinto y que tiene que ver con que tenemos información suficiente para validar las diferentes posturas, que tenemos información en la era de la información, valga apuntarlo de esta forma, que permite que nosotros divulguemos lo que queramos, que sintamos lo que queramos, que nos orillemos hacia la postura que deseamos, ¿no? Y que en esta vamos a encontrar, pues, un sentimiento de comunión y sobre todo argumentos endebles, etc., para estar a favor de esa postura. Es una era realmente, ¿no? Porque pareciera ser que, pues ante tanta información, podríamos desmentir cualquier eh, contenido. Sin embargo, no es así. Apelamos también al contenido que está de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros sentimientos. Y eso, pues bueno, es el problema que estamos enfrentando. No es que la mentira sea algo de la actualidad, nos encontramos que pues siempre ha estado ahí presente, simplemente es que, pues como lo apuntaba Homero Simpson, ¿no? La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar cualquier cosa. Eso lo sabe el 74% de la gente. Y fíjense, ¿no? Cómo siempre hay un momento Simpson, ¿no? Para todo. Cómo nos lleva a esta parte, ¿no? Nuestras democracias nunca han estado más apegadas al dato factual, nunca como antes hablamos de accountability, de rendición de cuentas, de transparencia, y sin embargo, pues lo que estamos observando es que pues no nos interesa la evidencia empírica. Realmente, pues lo que encontramos es que queremos a la mentira sobre la verdad. A ver. Y pues como les mencionaba, pues hay información para verificar dos o más verdades. Y este es el caso, ¿no? Por ejemplo, de las personas antivacunas, ¿no? Denme mi libertad para decidir, vacunas, ¿no? Y bueno, la otra postura, pues hay que irnos a vacunar, ¿verdad? En épocas de COVID. Y ambos, pues, podían tener información. Es que este estudio dice que esa vacuna es un experimento y no me la voy a poner porque no quiero ser experimento. Aunque en realidad ya nos habíamos puesto muchas, ¿verdad? En la infancia y demás, y, ¿no? Y no preguntamos, ¿no? Aquí seguimos vivos, ¿no? Insanitos. Pero tal vez el contexto, pues, nos hacía dudar, ¿no? De que no había una única verdad. Que tal vez, pues bueno, sí podíamos dudar, ¿no? De la calidad de todas las vacunas. Tal vez, pues si veíamos el laboratorio, le teníamos más confianza, ¿verdad? Sabíamos que había más desarrollo tecnológico, pero hay algunas otras que aparecieron, pues digamos, bueno, nos hicieron dudar. Pero la postura también de, pues tenemos que vacunarnos con cualquier vacuna, la que te toque es buena, pues también tenía, ¿no? Su verdad, su grado de verificación de datos, de información. Y esto pues polariza a final de cuentas.
Tengo un ejemplo que les quiero compartir sobre esto de la validación de la información. Es un ejemplo muy, muy curioso. Pongo el ejemplo de los terraplanistas porque les confieso que soy un fan del cielo. La pandemia me hizo, pues, para divertirme de alguna forma, tener que subir a la azotea, ¿no? Hay quien le llama roof garden, pomposamente. Subir a la azotea y mirar las estrellas. Entonces, a partir de ese momento, pues empecé a ver la posición, a distinguir, y bueno, soy un fan de Neil deGrasse Tyson. Si algún día lo conociera, sería como si mi tía viera a Chayanne, ¿no? Así igual yo gritaría al ver a Neil deGrasse Tyson. Pero bueno, les digo que tomo este ejemplo porque pues es algo interesante que le ocurrió a Neil deGrasse Tyson, ¿no? ¿Lo conocen? ¿No? Híjole, ¿qué pasó, Armando? No, no es posible. Elizabeth, ¿conoces a Neil deGrasse Tyson? ¿No? ¿O sí? ¿No? Alejandra, no me falles. Liliana. Bueno, es un divulgador científico que, él es el seguidor del trabajo de Carl Sagan. Conoció a Carl Sagan y se hizo, ¿no?, también un astrofísico. Y él incluso es el continuador de la serie que inició Carl Sagan, que se llamó Cosmos. Y pues bueno, él es quien incluso es el, eh, que crea el contenido para Cosmos, y es la persona el presentador del propio programa. Les recomiendo mucho verlo, es un programa muy, muy interesante, ¿no? Y está en varias plataformas digitales y nos plantea esos enigmas del cosmos y qué tan pequeños somos e insignificantes ante eso que tenemos ahí arriba, o al lado, dependiendo de la posición. Bueno, lo que sé es que hubo Cosmos, ¿ok? Creo que está en la D+, ¿no? Que se llama. Bueno, la cuestión está en que en algún momento un rapero que se llamó B.O.B. retó y que es un terraplanista, retó a Neil deGrasse Tyson a que le planteara, pues, por qué la Tierra es redonda y no plana. Y fíjense cuáles eran los argumentos de B.O.B., que pues en realidad el planeta no era planeta porque si no se llamaría redondeta, ¿no? Y ahora pues su perspectiva de cómo la Tierra era plana es que, pues bueno, si es plana, y sobre este plano era en el que se encontraban los continentes, y en el borde existían grandes capas de hielo que impedían que todo se desbordara. Entonces, ¿les suena interesante esta postura? ¿La comparten? Pues es como curiosa. Pero espérense, ¿no? Fíjense. Neil deGrasse Tyson, al final de cuentas, le hizo ver, pues, por qué la Tierra no es plana, sino redonda. Pero fíjense, llegó un punto en el que Neil deGrasse Tyson advirtió que aunque él trataba de explicarlo en un lenguaje muy sencillo, muy claro, B.O.B. no quería atender a dichas razones. Por lo tanto, ya no era posible entablar un discurso. Cuando Neil deGrasse Tyson reconoce que no puede explicarle a B.O.B. por qué la Tierra, porque es más, B.O.B. ni siquiera tenía, con perdón del rapero no tenía los conocimientos más básicos para entender por qué la Tierra era redonda. Y ahí es donde se explicaba a Neil deGrasse Tyson, pues es que este hombre por eso piensa que la Tierra es plana, porque no tiene los asideros más básicos para comprender la redondez de la Tierra. Y bueno, al final el rapero pues consideró que él había ganado el debate, ¿no? Pero bueno, también hay un video muy chistoso de él. Pero fíjense, el fenómeno así como suena, bueno, está curioso, ¿no? Ay, se desmontó este video. Ya no se los voy a poder poner. Bueno, la idea es que hay un grupo, ahí les dejo luego la liga en la presentación. En este video se observa estos grupos terraplanistas que hacen convenciones, que van a los mismos lugares, ¿no?, de observación y demás, y se plantean sus mismos mecanismos para comprobar, ¿no?, por qué la Tierra es plana. Una de esas pusieron un tubo de 100 metros y
y lo pusieron sobre el piso, ¿no? Y vean, el tubo no se deforma, ¿no? Ni se observa alguna inclinación o redondez de la Tierra. Entonces, la Tierra es plana, ¿no? O sea, tenían sus propios mecanismos para verificar por qué la Tierra es plana. Pero el chiste es que hacen sus convenciones y todo, y ellos tienen información que les hace ver que la Tierra es plana. Ah, pero resulta que, fíjense, estos chocan con los que creen que la Tierra es hueca. Y hay quien considera que es tierra y hueca a la vez. Entonces, estamos generando estos contenidos muy curiosos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las causas de esto? Fíjense, aquí hay una caricatura que dice ahí, pienso, luego existo, decía René Descartes. En la actualidad a veces apelamos al creo, luego estoy en lo correcto. O sea, así. ¿Qué tiene que ver o cuáles son algunas de las causas de este fenómeno? El descontento hacia la gran verdad. Durante mucho tiempo, pues sí, lo vimos en los modelos de generación de comunicación política, pues eran grupos, ¿no? Había una perspectiva elitista de la generación de las verdades. Eran los cultos, los eruditos, los líderes de opinión, los dirigentes, el gobierno, el Estado. Era un grupo reducido a aquel que, pues bueno, tenía la verdad. Y hoy tenemos un descontento hacia los medios de comunicación también, los poseedores de los medios de comunicación. Veíamos el caso de la agenda setting. Y hoy, pues existe ese gran descontento. Yo no me voy a conformar con lo que me están diciendo estos medios. Yo voy a hacer mi propia información. Hay una persona que se llama Alexander Bachman, compartimos, que él, pues comparte o tenía un canal, no sé si todavía lo tengo, en 2018 cobró muchísima fama porque él empezó a decir que él podía predecir los sismos, los temblores. Y entonces hubo mucha gente que le empezó a comprar su teoría o sus eh, relaciones, ¿no? De información que iba haciendo. Se lo compró, ¿no? Y en algún mundo se pensó, no, es que sí tiene la razón, ¿no? Me hace sentido, va a venir un gran sismo. Él ya lo dijo. Y miren, nos lo está demostrando. Y entonces, ¿cuál era el descontento? Es que Alexander Bachman decía, nos están escondiendo información, no nos las quieren revelar. Es mejor que sepamos a que caigamos en pánico, qué es lo que quieren, los gobiernos quieren que caigamos en pánico, ¿no? Y tenía todo un discurso de por qué se ocultaba esa información de la predicción de los sismos. Y se autodenominó como alguien que generaba otra verdad sobre las cuestiones sísmicas. Entonces, hay un gran descontento en muchos sentidos de la generación de esta gran verdad. Hay una desconfianza, aquí le puse en la verdad televisada, pero en general de los grandes medios de comunicación. Se desconfía de lo que están comunicando y ahí vemos que han aparecido nuevos comunicólogos, comunicadores espontáneos, presentando su perspectiva de las situaciones. El descrédito al conocimiento, también el conocimiento tiene un descrédito. Hay quien, pues, tiene una pasión por el conocimiento, ¿verdad? Por la ciencia, por el desarrollo de la misma, pero también hay quien tiene un descrédito hacia el conocimiento y esto es una disputa entre el creer, el saber y el conocer. A partir de lo que yo tengo, yo considero que sé y que conozco. A partir de las experiencias, mejor dicho, que poseo, creo que sé y que conozco. Y entonces yo desacredito a aquel que, pues bueno, dice que estudió, pero también le hace falta el conocimiento de la vida práctica. O a veces, ¿no? Entre los que ya trabajan en el campo laboral, ¿no? etc., en lo profesional y en lo académico, ¿no? Y hay una disputa entre, no, o sea, tú teorizas mucho, pero la mera verdad está en lo práctico. O a la inversa, ¿no? No, pues es que tú no alcanzas a percibir la magnitud del fenómeno porque te encuentras en una parte pequeña de lo práctico. Hay que ir más allá.
Entonces hay una descalificación del conocimiento, un descrédito a cómo conocemos. Y es más, también pongámoslo en términos de banalización. Hay quien cree que la escuela no sirve para nada. ¿Para qué estudias? No sirve de nada. No, hay que hacerlo con pensamiento crítico, que vean otras fuentes, que no se alineen a lo que les dan en la escuela. Y lo que les dan como crítico es pura ideología. Entonces ahí resulta chistoso, ¿no? Que se apela a que hay que ser críticos, pero a veces se nutre de pura ideología. Banalización de la información relevante. Pues sí, en la actualidad también hay algo que sucede, y es que empezamos a ver noticias y ay, a mí no me interesa si el dólar sube o baja o por qué pues se toma tal decisión política. No me interesan esas noticias. A mí me interesa, pues no sé, ver cuál es el último TikTok, la última canción de Shakira, y qué le respondió Piqué a Shakira, ¿no? Y si el Casio es mejor que el Rolex, o el Rolex mejor que el Casio, ¿no? Y eso es, y fíjense, observen muchos medios, de comunicación en Internet, y sus noticias ahora son, este, Lomito es recuperado después de 2 horas de perdido. Y bueno, yo también me preocupo mucho, yo quiero mucho, ustedes saben, a mi cachorro Maximiliano, que es un chihuahuita, o sea, lo quiero muchísimo, ¿no? Pero ahora, digo, de ahí a considerar que eso deban de ser las noticias, es muy difícil. Tal influencer hizo esto. Y así encontramos muchas noticias banales. Los 15 años de Rubí, ¿qué pasó? Sí se hicieron, ¿se regaló la chiva o no se regaló la chiva? ¿Quién fue? ¿Quién no fue? ¿Qué iba en el grupo firme a no sé dónde? este, Nuevo TikTok de tal persona en la farándula. Entonces empezamos a ver esos contenidos, esa banalización de la información. Hay nuevas formas de interacción que llevan a que esta banalización de la información y a la desconfianza, pues viralicen contenidos, pues muy superfluos. Eh, Existe un ánimo de creación de contenido e interacción, pero no necesariamente de contenidos formativos. Claro, yo sé que no todo debe de ser, pues, la opinión sobre las sentencias relevantes, ¿verdad? De la sala superior, o que sí, a muchos nos gusta. Este, Entiendo esa parte, pero, pues, sucede que, pues, sí, vemos la creación de más contenidos, pues, que van en este sentido de, pues, la diversión, el cotorreo, lo que habíamos presentado en un principio. ¿Qué es mejor, no? ¿Las papas Sabritas o las papas de otra marca, no? ¿Cuál es el mejor restaurante? 24 horas vistiendo de rosa. No, o sea, créanme que para hablar en estas sesiones de redes digitales he tenido que darme una zambullida a ver contenidos que nunca hubiera imaginado. A ver TikTok, quiénes son los influencers, qué crean, qué dicen, cómo se viraliza, en cuánto tiempo. O sea, sí me he tenido que rifar, dirían en mi barrio, ¿no? Este tipo de contenidos, consumirlos, para comprender por qué la gente le tiene tanto gusto, por qué prefieren ver a Luisito Comunica hablando de Chernobyl que un documental de Chernobyl. Bueno, son fenómenos que se están dando. Eh, Hay un punto que quiero aquí plantear, que es el hecho de las redes algorítmicas. Había mencionado cómo estos sesgos cognitivos nos llevan a cierto tipo de contenidos. Vemos siempre lo mismo. Podemos tener Spotify, una cantidad enorme de bandas nacionales, internacionales, de géneros, de nuevas bandas, de viejas bandas, etc. Y resulta que, ¿saben qué? Siempre escuchamos las mismas 30 canciones. Es más, hasta el algoritmo de fin de año que te dice cuáles fueron tus 5 canciones, te pone canciones que la verdad ni escuchaste, porque la realidad las que realmente apreciaste son las primeras 30. Solemos escuchar lo mismo, solemos buscar lo mismo, y los algoritmos lo que vienen a hacer es a cerrar más aún
estos gustos, esta búsqueda de información diferente de otros públicos. Nos vienen a hacer match con el que piensa igual que nosotros, con el que tiene el mismo gusto que nosotros. Y es más, hasta decimos, mira, no estoy solo, ¿no? Hay alguien más que le gusta también Pikachu al grado que a mí me gusta, ¿no? Y estamos en el grupo Pikachu 1000%, ¿no? Power, ¿no? Sí. Y no es una mentira, se los apuesto, busquen lo que se les ocurra y van a encontrar un grupo. Les gusta el jazz, van a encontrar. Un jazzista en específico que creen que nadie escucha, lo van a encontrar. Les gusta la horticultura, encontrarán un grupo. Quieren compartir o vender mercancía aquí en el Metro Miguel Ángel de Quevedo, pues van a encontrar un grupo de compartir, vender, etc. en su colonia. ¿Así? Entonces, vamos haciendo, pues, que estos sesgos cognitivos vinculados a los algoritmos, ¿no? Pues nos lleven a cierto tipo de contenido que es cómodo, que es disfrutable, que nos hace vivir entusiasmados, y es más, en el que participamos y recibimos recompensas. Tenemos más amigos, tenemos likes, tenemos corazones, y nos sentimos bien. Pero, pues esto en política puede ser capitalizable en sentido negativo. ¿Por qué? Pues bueno, hay quien encontrará, pues, grupos en los cuales, pues bueno, pueda sacar raja política. Aquí mencionaba algunas problemáticas. La posverdad es agradable, y fíjense este cartón que me gusta mucho, porque dice, no, papá, es una noticia falsa. Y perdón, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que pienso? ¿Cuántos no encontramos información de esta forma? Pues es que me decía, ¿no? Darío Straharraber, siempre que lo digo, es que me viene a ser raro tantas vocales, ¿no? Tantas consonantes. Pero decía él, pues nos hace sentido, nos da coherencia, nos hace coherencia nuestra forma de pensar. Y aquí lo vemos, ¿no? Pues ¿por qué va a ser falso si es lo que yo estoy pensando? Si yo estoy pensando que la Tierra es plana, pues, y veo a alguien que dice que la Tierra es plana y tiene un video y todo, pues, ¿cómo va a ser falso? O digo, ¿no? O también, si es una información que me están dando desde un sitio, ¿no? Especializado o gubernamental, que está diciendo, vamos bien, o fue culpa de alguien más. Pues sí es cierto, ¿no? A mí me hace sentido que políticamente haya un conflicto y que haya alguien más que quiera estropear, ¿no? La carrera política de mi candidato, de mi partido, de la plataforma que yo apoyo. Y así en muchos casos. Adelante, Armando. ¿Qué tal? Buen día, maestro. Buen día, compañeras, compañeros. Solo quería hacer una pequeña, expresar alguna idea, tal vez con el propósito de crear un poco de por ahí de controversia. ¿Qué pasa o qué pasaría si consumimos este tipo de noticias falsas, desde luego, y nos creamos una falsa percepción? Es decir, vivimos engañados sobre cierto tema, sobre cierto tópico. Con posterioridad, salen a desmentir esa idea o esa noticia, pero resulta que la noticia falsa se viralizó, muchos la creyeron, a muchas personas les llegó esa noticia, y cuando sale a la luz la verdad, ya no se viraliza tanto, o la gente ya se quedó con esa percepción y sigue creyendo que es verdad algo pues que no lo es. Entonces, quería expresar esta idea para tal vez causar un poquito de polémica con ustedes, con mis compañeras, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Armando. Fíjate que tienes mucha razón, porque aquí va la idea de que también seguimos o vamos a perpetuar estas ideas que se saben falsas. ¿Cuántos de ustedes, y aquí un ejemplo a raíz de esto que menciona Armando, cuántos de ustedes, cuando se enferman de gripe,
o cuando viene la época decembrina, el invierno, les dicen, ¿saben qué? Tómate unas vitaminas, una vitamina C, un juguito de naranja, ¿verdad? Y es más, hasta van a su juguería de preferencia y dicen, ¿sabes qué? Dame un antigripal que tiene pura vitamina C. ¿Les ha ocurrido? ¿Les han recomendado vitamina C para enfrentar la gripe? Ah, pues bueno, fíjense, eso lo divulgó una persona que sí tenía, pues, era un científico, ¿no? Pero cuando divulgó esa información no tenía sustento alguno para decir que la vitamina C, que el jugo de naranja, pues combatían la gripe. Y eso se quedó, pero como era una persona que sí se trabajaba en una cuestión científica, era un divulgador científico, un científico de formación, pues se dio como verdad. Y se divulgó y se divulgó y se divulgó al punto en el que llegó a ser una verdad. En 2016-2015, Harvard hizo un estudio sobre la relación entre la vitamina C, el jugo de naranja y la gripe, para ver si era cierto que esta vitamina ayudaba a enfrentar la gripe. Y, oh sorpresa, bueno, hicieron dos grupos, a uno le dieron placebo, al otro le dieron vitamina C, se expuso a las personas a una cepa viral, ¿no? Con cuidado, etc., pues para ver si se enfermaban, demás. Y pues la realidad es que no hubo diferencia entre un grupo y otro. Entonces, pues vamos, ¿no? Como hay verdades que se dicen y se agrupan y se quedan y se permiten y ahí se mantienen. Pero hay otros casos donde también menciona Armando, sabemos que son falsos, pero aún así los sostenemos como verdades. Los asimilamos a ese punto. Y tenía que ver también con esta lámina que está en la presentación, donde pese a que tenemos medios para comprobar nuestras mentiras, nos las terminamos creyendo. Ya no solo se las hacemos creer a otros, también las terminamos por creer. Hay un hombre que, pues bueno, él se dedicaba a hacer cuestiones de riesgo. La cuestión está en que este hombre diseñó su propio cohete para sobrevolar la Tierra y demostrar que la Tierra era plana. Y bueno, ya desde ahí, pues un cohete casero para, para sobrevolar y demostrar que la Tierra era plana, ¿no? O sea, ya suena descabellado. Resulta que el pobre hombre falleció porque falló el cohete casero que se había financiado por terraplanistas. Y pues la realidad es que también salió a la luz que este hombre ni siquiera creía que la Tierra era plana. Simplemente lo hacía o decía este argumento porque pues obtenía financiamiento para pues estas cosas que él hacía de riesgo. Entonces, abusaba pero fíjense, o sea, hubo quien se creyó tanto este esfuerzo y demás que tuvo mayor convicción sobre que la Tierra es plana por el simple esfuerzo de esta persona. O sea, ya también empezamos a consumir aquello, ¿no? Que está refrendando constantemente nuestras mentiras. Ya no solo que sabemos, ¿no? Que tal vez puedan ser mentiras, sino que también ya lo conocemos, ya lo tenemos, ese conocimiento de esto es mentira, pero aún así lo preferimos esa falsedad. Fíjense, vean este video, por favor. 또한 브라질 월드컵 개최 도시 상파울루시에 있는 아레나 코린티아스 경기장에서 세 번째 월드컵 경기를 치른 북조선 전사들은 또 한 번의 승리를 얻어냈다. 격전의 경기에서 흰색 유니폼을 입은 북조선 팀은 중국을 2대 0으로 제압하면서 조 1위로 진급했다. 공격수 정대세는 두 번의 환상적인 골로 우리 대표팀을 정상에 올려놨다. 브라질 응원단은 코파카바나 해변에서 북조선 팀의 4강 진출을 축하하며 열광했고 세계 최고 지도자 김정은을 환호했다.
다음 단계인 4강전에서 용감한 북주선팀은 ¿Ya vieron los 세계 선수 resultados? 중 한 명인 크리스티아누 호날두가 소속되어 있는 포르투갈을 상대한다. 북조선 화이팅! 김정은과 북조선 자녀 모두는 우리를 대표하는 당신들을 믿고 있다. ¿Será cierto o será falso? El video va que Corea del Norte fue campeón del mundo en el Mundial de 2014. ¿Será cierto o será falso? Bueno, vimos que hay una presentadora coreana y pues por algunos videos que hemos visto en internet, en apariencia, pues dice Elizabeth es falso. En apariencia ahí tenemos. Pero fíjense, vamos a verlo otra vez. 또한 브라질 월드컵 Tenemos la 개최 도시 bandera de Corea del 상파울로시 Norte, a la 아레나 presentadora, 코리티아스 경기장에서 los estadios de 네 번째 fútbol, 월드컵 경기를 치른 a la 북조선 población 전사들은 de Corea 또 del 한 번의 Norte en el 승리를 estadio, 얻어냈다. 격전의 경기에서 la 흰색 유니폼을 입은 selección de 북조선팀은 dicho país. 중국을 2대 0으로 제압하면서 Vemos ahí 주 que está 1위로 estrechando el 승승했다. juego, 공격수 정대세는 las 두 번의 acciones, 환상적인 골로 우리 el gol 대표팀을 정상에 올려놨다. 브라질 del 응원단은 9 coreano, 코파카바나 해변에서 북조선팀의 norcoreano, 4강 진출을 a 축하하며 la gente 열광했고 aplaudiendo, 세계 최고 지도자 김정은을 환호했다. al líder Kim Jong-il, 다음 단계인 4강전에서 los 용감한 resultados, ¿no? 북조선팀은 7-0 a Japón, 세계 3대 4-0 a 선수 중 Estados 한 명인 Unidos, 2-0 a China, 크리스티아누 호날두가 소속되어 Cristiano 있는 Ronaldo, 포르투갈을 상대한다. 북조선 화이팅! 김정은과 a 북조선 los 자녀 모두는 우리를 líderes 대표하는 eternos, de 당신들을 nueva cuenta 믿고 la 있다. bandera. Este video se viralizó en 2014 y se señaló que en Corea del Norte, pues este video se había divulgado en las noticias, en un noticiero de aquel país, y se hacía referencia a que Corea del Norte había sido campeona del mundo del Mundial 2014. El video se viralizó en todos los medios de comunicación deportivos del mundo. Francia, Europa, Estados Unidos, México, periódicos como El Esto, el otro deportivo, no me acuerdo, Record, etc. En Argentina. Entonces se viralizó porque se dio por sentado que este tipo de contenidos era creíble que este tipo de contenidos se difundieran en aquel país del norte. Sin embargo, pequeño detalle, el video es falso. Lo creó un fan, justamente con esta idea. Sí, decían las gradas vacías. Mira, si se analiza así, se puede observar, Ana Sofía, ¿no? Si ya se le pone detenimiento, pues se observan errores al momento de la edición. Adelante, José Ángel. Sí, es evidente las fallas y los errores y la falsedad, hasta incluso ni siquiera es por ser campeón. Se refiere a que ganó el grupo del Mundial, no el campeonato, y habla de que jugó con 3 equipos, como los 4 que juegan, pero ninguno de ellos compartió grupo con ellos. O sea, estaba dirigido a gente que de plano no tenía acceso a la información real y lo que pues buscaban es levantar el ánimo a la gente un poquito, que al menos alguna cosa estaba bien en el régimen. Evidentemente mezclan videos de juegos, sí, goles de ellos, pero en otro escenario, cuando estaba la pandemia o con una situación de estadio vacío. Nada, bueno, fue en el 2014, sí, la referencia en 2014 no había pandemia, eran otros juegos y ni siquiera ponen las imágenes reales y lo único que vincula pues es la fiesta, el estadio sí del Mundial, que también tiene sus dudas, y pues es para la gente que no tiene acceso real a la información y que no puede estar actualizada en la información y que se queda con lo que le llega. Y evidentemente esto fue parte de una estrategia de motivación y para la gente, pues para poder distraerla un poco y que se sintiera al menos una pequeña alegría en su interior. Básicamente se ven bastantes, muy burdo para los que estamos enterados un poco del tema. Pero mira, José Ángel, pues resulta que el video ni siquiera tampoco fue hecho en Corea del Norte. O sea, alguien más fuera de Corea del Norte lo hizo. Pero como todos podemos creer que en verdad en Corea del Norte se puede hacer algo de tan baja calidad, ¿no? Y divulgarse como una verdad, se aceptó que, pues sí, en Corea del Norte pasa eso, ¿no? En Corea del Norte engañan a la gente de esa forma. Pero resulta
que los engañados fuimos todos, o todos los medios deportivos que compartieron ese video, dando a entender que en Corea del Norte, así de chafa, pues podían darle ánimo, como tú apuntaste, José Ángel, ¿no? El deportivo. Entonces, vemos cómo este grado de manipulación no solo llega a los coreanos del norte cuando tienen este contenido que se ve chafísima y que creemos que en verdad van a consumir, ¿no? También sucede en nuestro entorno, donde a lo mejor los grados de producción, como vimos con Deepfake, son mayores, donde existe mayor realismo, pero aún así, ¿no? Creemos que estamos fuera de ese engaño. Vemos el video de Corea del Norte y pensamos, pues sí les puede pasar a los coreanos del norte porque pues su régimen en el que viven, pues los hace tener estas producciones chafísimas, creíbles, pero no. También nosotros podemos caer en esos engaños. Con todo la megaproducción que se les ponga, ¿no? Y más bien pues atribuible a eso. Continúo. Muchas gracias por sus participaciones. Un problema de la posverdad, por tanto, sí tiene que ver con esta calidad de la información. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Esas informaciones que compartimos y que, bueno, no solo son fake news, sino que también compartimos pensando en el ánimo de apoyar una postura. Entonces, hay que ser muy precavidos en la calidad de la información que estamos compartiendo. Un problema de la posverdad está en que, como mencioné, podemos encontrar contenidos que validan cualquier postura, pero la calidad de la información es lo que resulta importante. Que la información que compartimos sea validada, sea verificada, provenga de un medio que hace su trabajo o tiene una responsabilidad, incluso ética, con la información que está difundiendo. Claro, hasta los medios de comunicación se tropiezan y ocurre esto del video de Corea del Norte, pero pues hay que tener cuidado con esta información que se está compartiendo. Ay, perdón. Sobre todo porque cuando compartimos esta información, pues también llegamos a la polarización. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, pues esta información, pues crea estas cámaras de eco, donde la información y la postura que estamos compartiendo nos lleva a sincronizarnos o a relacionarnos con personas que tienen la misma forma de pensar. A su vez, pues nos vamos a ir agrupando en posturas. Estas posturas casi siempre tienden hacia la radicalidad. ¿Estás con unos o estás con otros? Y como decía bien esta Harraber, la cuestión está en que, como sabemos, el mundo no es de uno o del otro, de una postura o de otra. El mundo es un caleidoscopio de posturas. Pero estas redes sociales lo que van a hacer es que nos agrupemos a raíz de estos contenidos que vamos compartiendo en grupos mayoritarios y contramayoritarios, en posturas a favor o en contra, de azul o de rojo, de buenos y de malos. Y esto pues no es para menos porque pues lo que tiende es a que puede ser capitalizable un contenido y una postura políticamente. Y si creemos que esto no es así, pues veamos el caso propiamente, ¿no? Bueno, esto debería ser el debate, pero veamos esto. Estados Unidos sigue esperando que los responsables del ataque sin precedentes al Capitolio en Washington rindan cuentas. Los videos del 6 de enero de 2021 dan testimonio de la violencia ejercida en nombre del expresidente.
golpes con barras de hierro, policías, un agente aplastado, asaltantes vestidos con ropa de combate y coreando "Cuelguen a Mike Pence". El asalto a la sede de la rama legislativa de Estados Unidos no tiene precedentes. Joe Biden aseguró que ni durante la guerra civil los insurgentes violaron el Capitolio. ¿Pero qué fue lo que produjo la insurrección de los simpatizantes de Trump? Fue una manifestación que se tornó en disturbios, un levantamiento armado, un intento de golpe de Estado ideado por Trump. Meses antes de los comicios, Trump ya decía que las elecciones serían fraudulentas y que no aceptaría una derrota. This is going to be a fraud like you've never seen. Pero el día de las elecciones y ante el protagonismo que tuvo el voto anticipado, Joe Biden se impuso ante su contrincante por más de 7 millones de votos. Cuando la victoria del candidato demócrata era un hecho, Trump se negó a reconocerlo. You can't have an election stolen like this. Por más de 6 semanas, él y sus seguidores intentaron revertir el resultado del recuento de votos en estados clave a punta de demandas y de presiones sobre los dirigentes locales. Cuando todos estos intentos fracasaron, la atención se focalizó en el 6 de enero, día en que el Congreso certificaría la victoria de Joe Biden. El vicepresidente Mike Pence debía convocar a las 2 cámaras del Congreso para certificar la victoria de Biden, y así lo hizo. Session. Verify the certificates and count the votes of the electors of the several states, President and Vice President of the United States. Pero al mismo tiempo aumentaba la presión sobre el vicepresidente de Trump para que detuviera la certificación de resultados, por lo que Pence se convirtió en objetivo de los seguidores de Trump. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. Trump pidió a sus seguidores que fueran al Congreso y lucharan como demonios. Miles de personas se dirigieron al Capitolio, entre ellas había miembros de grupos de extrema derecha como los Proud Boys y los Oath Keepers, muchos de ellos con ropas de combate, cascos y municiones. La toma por asalto paralizó el Capitolio. A pesar de que se conocían las probabilidades de que algo así pudiera ocurrir, la seguridad del Capitolio no fue incrementada y, por el contrario, solo después de que la turba enfurecida rompió el segundo anillo de seguridad es que se pidieron refuerzos a la policía local. Todo esto ocurría al tiempo que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y Mike Pence certificaban los resultados electorales para darle la victoria a Joe Biden. Sin embargo, y ante el caos, la certificación tuvo que ser suspendida. Algunos congresistas murieron, 5 personas murieron y otras decenas más resultaron heridas. Trump, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, pidió a sus seguidores que regresaran a casa en paz, pero se negó a condenar lo sucedido e insistió en que las elecciones habían sido robadas. I know you're pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen. You have to go home now. We have to have peace. Más tarde, Twitter y Facebook suspendieron temporalmente las cuentas por violar las políticas de seguridad e integridad que rigen sus plataformas. Días después, la suspensión se volvió indefinida. La policía y los refuerzos federales tardaron más de 6 horas en recuperar el control del Capitolio. El 7 de enero, un día después del histórico asalto al Capitolio, Trump condenó los hechos y aseguró que iba a haber una transición ordenada con la nueva administración liderada por Joe Biden. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. Cientos de personas han sido acusadas por haber agredido a policías, haber entrado en el Congreso y saqueado sus pasillos. Las investigaciones han demostrado que Trump y sus aliados hicieron un esfuerzo concertado para evitar que la sesión del Congreso presidida por Pence certificara ese día a Joe Biden como ganador de las presidenciales del 2020, pero hasta el momento no existe algún vínculo probado entre estos dos hechos. Trump, que tiene cierto control en el Partido Republicano, no ha desistido de su idea de que le robaron los comicios y pese a que ninguna prueba lo demuestra, las encuestas evidencian que alrededor de todo. Bueno,
vimos el caso de la toma del Capitolio, y si el término posverdad en 2016 adquirió relevancia, fue justamente por Donald Trump. Donald Trump es un personaje que se le conoció en su momento, ¿no? Como alguien, ¿no? Una figura emblemática de la posverdad. Sin tener la información necesaria o validada, utilizó datos, ¿no? Para tergiversar la realidad. Constantemente en su campaña se puede hacer más bien se puede hacer un análisis en su campaña de los contenidos que compartía, de los dichos de lo que dijo, ¿no? Durante su campaña, y que pues esto no estaba fundamentado en muchos casos en información veraz. Por lo tanto, pues bueno, también se habla de una estrategia política que tuvo el propio expresidente ante su fallida reelección. Como vemos, no es nada sencillo, ni podemos plantear que este fenómeno de la posverdad no tenga consecuencias más allá de simplemente información que se comparte y que no es verificada. Lo problemático es que, encumbrados en la libertad de expresión, se comparten contenidos que pueden ser capitalizables políticamente, que bajo los recursos que ya hemos venido señalando, pues estos contenidos, ¿no?, generan un posicionamiento político y en consecuencia pues llevan a movilizaciones que pueden atentar en contra de las propias buenas prácticas democráticas. Y el ejemplo se replicó 2 años después en el caso de Brasil, en lo que se conoció como también asalto a la sede de gobierno de Brasil, donde también fue afectado el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, no es cualquier cosa en este momento hablar de posverdad ni de este tipo de contenidos que apelan a la manipulación, que apelan a polarizar, a generar una conducta en específico a favor de un personaje político. Y así es como, la verdad, pues si ya vemos ejemplos, pues no sería difícil encontrar un tercer asalto, ¿no? Alguna otra sede de gobierno. Hay quien pues ve la solución en regular, en etc., pero pues yo creo que la propuesta siempre va a ser que la libertad de expresión debe de maximizarse, pero en lugar de limitarse, pero sí es importante que nosotros no contribuyamos a esta desinformación. Muchas veces estamos tentados a compartir, o lo hacemos constantemente. Cuando iniciaba la clase les decía, ¿no?, pues vemos un video que es fake y lo compartimos. ¿Por qué? Porque nos parece gracioso que alguien más caiga en la trampa, en la broma, ¿no? En compartir un contenido gracioso. Lo divulgamos porque nos parece simpático, porque es divertido, porque nos relaja tal vez, ¿no? Nos saca de la rigidez de las oficinas, de los trabajos, ¿no?, de las actividades académicas. Sin embargo, también sí debemos de hacer una reflexión sobre qué es lo que estamos compartiendo, qué postura estamos presentando y hacia quién nos estamos sumando. ¿A quién le estamos haciendo el favor con compartir cierto tipo de contenido? Ahí va una buena pregunta. Tal vez lo hacemos con una buena intención, tal vez todos deseamos cambios políticos, mejoras en los programas gubernamentales, mejores políticas públicas, mejores políticos, pero puede ser que también estemos envueltos en un discurso que apela a estos deseos y que tiene otra intención. Pues lo dejo para la reflexión. Si alguien más, si alguien quiere participar, si alguien quiere decir, ya saben, mi correo electrónico ya se los he dado en varias ocasiones. ¿Nadie? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo esta sesión. Me ha gustado compartir todas estas clases con ustedes. Espero que
haya sido seguro. Me parece que esta es la última que compartimos en este diplomado. Les agradezco muchísimo su interés. Les reconozco pues el esfuerzo que ustedes están haciendo por seguir capacitándose, formarse y gracias totales por haberme escuchado durante estas horas que compartimos. Hasta pronto, quedo a sus órdenes a través de los contactos que ya les he compartido. Fíjense, Gracias. disfruten su fin de Gracias, semana. maestro. Bye.